esta ponencia, esta plática surgió a partir de que en mi trato con los agentes inmobiliarios que me solicitan los avalúos de los inmuebles que tienen a la venta, las dudas eran frecuentes y me pedían que les ayudara a explicar el documento, el avalúo a sus clientes. Los dueños de los inmuebles siempre tienen una percepción, bueno, no siempre, pero con mucha frecuencia tienen una percepción distinta a la que realmente debemos tomar los valuadores para llegar al valor comercial, al valor de venta. Y de aquí surge esta charla que he compartido aquí en Morelia con los compañeros. En principio, el avalúo es información. Es para eso que lo solicitan, es para eso que se elabora el avalúo de un inmueble, para tener información. Y con esa información se parte ya para la venta. Me preguntaban, bueno, pero ¿qué tomas en cuenta para eh, que sea para, ¿qué tomas en cuenta al momento de calcular el valor del avalúo? Les dije, bueno, en principio el avalúo es el resultado de estimar el valor en una fecha determinada. No podemos evaluar un inmueble a partir de lo que va a suceder en el futuro, si lo van a arreglar, lo van a pintar o van a hacer alguna modificación, que es algo que también nos insisten mucho. Es que le voy a hacer y le voy a invertir y necesito que me des el valor. El avalúo no genera esa información, tampoco a partir de cómo se vaya a modificar el entorno, la ciudad, la colonia, el fraccionamiento, etcétera. ¿Sí? Nosotros tomamos al momento de evaluar el inmueble, cómo está en ese momento, cómo está el entorno en ese momento, y a partir de ahí tomamos en cuenta lo que aquí les comparto. Sus características físicas, qué acabados tiene, la edad, qué tan conservado está el inmueble o no. En fin, estas son las características que tomamos en cuenta. Y algo que les hago hincapié aquí en Morelia a los compañeros es que hay dos etapas para mí. Una es la evaluación, cuando llego como evaluador, y otra, en la que ya entramos nosotros, la promoción. Es decir, hay evaluación y hay promoción. Para evaluar, estos son los aspectos que tomo en cuenta para determinar el valor comercial del inmueble. Para la promoción, pues todos lo sabemos, hay otras herramientas, hay otras estrategias que no siempre podemos aplicar al momento de evaluar el inmueble. ¿Sí? Estos factores que acabo de compartirles, y les hago mucho hincapié siempre, deben ser objetivos y deben ser cuantificables. ¿Sí? Es decir, los la percepción que tienen las personas de su casa, si es una casa muy bonita, si la construyeron con mucho esfuerzo, si el tipo de material que le pusieron, esos tipos de cosas subjetivas y que son emocionales, nosotros no podemos tomarlos en cuenta al momento de evaluar un inmueble, ¿sí? Debe ser algo objetivo, tangible, cuantificable. Cualquier otro aspecto puede usarse en algunos casos al momento de la promoción y la venta. Para nosotros deben ser eh, factores, deben ser elementos con estas características, objetivos y cuantificables. ¿Y a dónde va todo esto? Bueno, en el proceso del avalúo, que es algo que me piden que les explique los compañeros, los agentes inmobiliarios y obviamente algunos propietarios, es ¿qué tomas en cuenta? ¿Por qué el enfoque físico? ¿Por qué el enfoque de mercado? ¿Cómo concluyes qué valor vas a tomar? ¿Si el enfoque físico o el enfoque de mercado para un inmueble? ¿Sí? En el enfoque físico eh, valoramos el valor del terreno por separado de la construcción. ¿Sí? Y para el terreno tomamos en cuenta su ubicación,
los servicios públicos, la topografía y la forma. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, eh, la ubicación tiene que ver en digamos, en dos aspectos. ¿Dónde se ubica en la ciudad? ¿Qué tipo de fraccionamiento es? Colonia, unidad habitacional. Esa es una característica general de la ubicación. Y la otra, la ubicación dentro de la manzana. Si es una esquina, si es un lote intermedio, si es una cabecera, cuando son más grandes. Puede ser un lote interior que no tiene salidas, se dan esos casos. Esa es eh, esa es la parte que corresponde a la ubicación. ¿Sí? En cuanto a los servicios, lo que ya todos sabemos, yo les digo, bueno, aquí les hago mucho hincapié a las personas que, sobre todo cuando van a comprar, que un lote en esquina es más caro. Un lote en esquina, incluso aquí pagan más predial. Un lote en esquina se calcula una parte, la que corresponde al frente de calle que tenga más valor. Ese frente se multiplica por la misma longitud en el fondo y esa superficie de terreno en un lote por esquina tiene mayor valor. Las personas que me dicen es que metro cuadrado es metro cuadrado donde esté, pues no, no es así. Es una esquina, tiene más valor. Se considera que tiene más potencial un proyecto, ya sea habitacional, comercial. Por eso se incrementa el valor. Aún cuando me digan, es que los fraccionadores generalmente venden al mismo precio el lote en donde esté. Bueno, esas son otra vez estrategias de venta y técnicas de venta, pero no en la evaluación. La evaluación es diferente. Por eso hago la diferenciación. El otro aspecto que impacta mucho en el valor de un terreno es la topografía, es decir, el terreno es plano, tiene una pendiente hacia abajo, hacia arriba, ¿cómo es? Dentro del terreno hay una lomita, un cerro, algo, eso varía el valor del terreno en comparación con otros lotes en la zona, que podría tomarse como un lote tipo. Y obviamente la forma. Hay lotes irregulares que son menos aprovechables y hay partes de ese lote que se deprecian, ¿sí? En los lotes en esquina que terminan en una cuchilla, en un triángulo, esas esquinas tienden a depreciarse. Lo mismo, hay formas de terreno que se premian, que tienen más valor. Un lote que tiene, digamos, igual frente que fondo, que es un cuadrado, probablemente permita un proyecto mejor y tiende a valorarse. Para nosotros la proporción ideal para asignarle el valor de calle a un terreno, ¿no? El valor comercial es de 1 a 3, es decir, por cada metro de frente 3 metros de fondo. Si tiene 10 de frente, 30 de fondo, esa es la proporción ideal para nosotros y se le aplica el mismo valor. Los lotes que comúnmente les dicen son un chorizote que tiene 5 de frente por 40 de fondo. A partir de la proporción 1 a 3 hacia el fondo, comienza a depreciarse ese terreno. Igual, otra vez, no podemos decir que metros de terreno son metros de terreno y valen lo mismo. No. Para fines de evaluación, va a depreciarse. Lo mismo se premia de acuerdo a la forma. Cuando tiene más, la proporción, digamos, es 1 a 2, que es un rectángulo, casi un cuadrado, tiene un mejor valor el terreno. Y es algo que me han preguntado mucho los compañeros, cómo le explican eso a las personas. Incluso les he compartido o he dado el enlace para el gobierno del estado y viene un manual y es muy básico y muy simple de entender, como para conocer las características que nos ayuden a vender mejor ese terreno, decirle, bueno, este es el criterio, este es incluso una legislación y por esta razón los terrenos se pueden valuar de esta manera. Entiendo que para la evaluación comercial eh, influye mucho el criterio del evaluador. Hay evaluadores que no toman en cuenta deméritos o premios. Es decir, es un metro porque aquí el terreno vale tanto. Sobre todo en algunos lugares como los campos de golf, donde los terrenos son irregulares, difícilmente se entra al criterio de demeritar un terreno por su irregularidad
o incluso por la topografía, ya que todos en la zona son iguales. Entonces el metro del terreno es similar para todos. Pues simplemente se compara contra lo que ya hay. Pero bueno, son criterios y son formas de evaluar de cada profesionista. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, en cuanto a la construcción, en este enfoque físico, en este método de evaluación, es muy común que las personas, me voy a referir al primer punto, a la edad, que las personas comenten que su casa fue construida muy bien y aunque tenga 30 o 40 años, eh, piensan que no se demerita, sobre todo si no ha tenido remodelaciones. Aquí es muy común en Morelia que nos digan, la casa en una colonia vale tanto, pero en las zonas residenciales nuevas como Altozano valen mucho más. ¿Por qué? Bueno, porque estas son casas de 30 años. 30 40 años. Y si no han sido remodeladas, si no han sustituido los elementos propios de la época en que se construyó, pues el demérito va a ser inconsiderable. En cuanto al estado de conservación, que está totalmente relacionado con el punto anterior, hay muchos elementos de la construcción que pierden su funcionalidad, ya sea por obsolescencia, porque ya no están de moda, porque ya no van con la casa, no van con lo que espera la gente en una vivienda, o por un mal uso. Son los dos aspectos que tomamos en cuenta. Igual, si no ha sido remodelada la casa, si no tiene mejoras y permanece, y aquí es muy común que las casas sigan en el estado en que se construyeron sin haber sido modificadas, ese es un factor para demeritar la construcción. Ahora, el caso contrario, casas de 40 años que han sido remodeladas, les cambiaron pisos, muebles de baño, herrería, la cocina, se disminuye la edad de la casa y el demérito es menor. Adquieren o conservan un valor, es como, digamos, quitarles edad, traer el inmueble al presente un poco. Y eso también lo aplica la sociedad hipotecaria en los avalúos para los créditos. Si ha sido remodelada, aun cuando la casa tenga una edad superior a la que ya es permitida, pero se puede demostrar con fotografías, con evidencia, que esa casa se le hizo una buena inversión, se reduce la edad de vida y bueno, se le da una vida útil remanente mayor y eso le permite ser sujeta de crédito. Ese es un criterio que usa la sociedad hipotecaria en sus avalúos para créditos. La vida útil total es lo que les acabo de comentar. Citlali, si nos pudieras decir, son 35 años lo que debe tener una casa para poderse eh, Para por ser créditos, sujeta de crédito. menos de 30 o Menos, remodelados. tenemos menos de 30. Entonces, las casas aquí, tenemos varias publicaciones y las casas tienen una vida útil, 50 60 70 años y a partir de ahí, pues descontamos la vida útil. Si tuvo o no remodelaciones, puede hacerse el ajuste y en la fórmula que nosotros aplicamos de homologación, ahí es donde se puede ajustar la edad. Y la otra punto de la construcción son las características. Aquí también tiene que ver el proyecto. Si la casa tiene una habitación en planta baja, si tiene tres o dos habitaciones. Para fines de comercialización, pues sabemos que una casa con dos habitaciones se nos complica más que una que tiene tres o una que tiene actualmente recámara en planta baja, es más comercializable. Recientemente, bueno, no recientemente, pero de unos años para acá, nos piden mucho las casas con recámara en planta baja y muchos desarrolladores y constructores ya lo están haciendo. Una recámara, por lo menos estudio y un baño completo en planta baja nos ayuda a mejorar el valor de la casa. En este método de enfoque físico, nosotros consideramos, de acuerdo a ciertas clasificaciones, a ciertas publicaciones, en dónde entra la casa que estamos valuando y le asignamos un valor a la construcción. Después de eso aplicamos una fórmula y tomamos en cuenta edad, estado de conservación y vida útil. Y así ya obtenemos el valor de la construcción. Usualmente los avalúos van a ver un apartado de elementos especiales, adicionales. Cada evaluador puede usar la redacción que prefiera.
y se refiere a elementos que las casas comúnmente, la casa que estamos valuando, no los tienen. Hay casas, aquí me ha tocado, que tienen dos cisternas, entonces ya agregamos una cisterna, o elementos decorativos, accesorios que usualmente una casa no tiene, entonces los vamos agregando para que lleguen a al valor físico que estamos buscando. Este es el enfoque físico, es uno de los dos que usualmente se usa. Se, Hay un tercero, pero regularmente no lo aplicamos. se escucha con mucha interferencia, no sé si sea yo nada más o el micrófono, Robert. Yo lo escucho bien, Citlali. ¿Sí? Ah, ok. Bien, este otro enfoque, que son los dos más usados en la evaluación comercial, es una comparativa básicamente del inmueble a evaluar contra inmuebles similares en la zona, preferentemente. Y les digo esto porque hay lugares donde no hay oferta de vivienda, es decir, no podemos comparar una casa contra otras que estén a la venta por diferentes razones, porque no se venden, porque, bueno, actualmente por la inseguridad la gente no las anuncia, simplemente no hay una oferta pública, pero bueno, podemos ampliar nuestra búsqueda a inmuebles similares en zonas similares, aunque no coincidan en la misma zona donde está el inmueble que estamos evaluando. Para este caso, para homologar contra viviendas similares, debemos tomar en cuenta los puntos que estoy poniendo aquí, que tengan características similares los inmuebles, que su entorno, los servicios públicos, el fraccionamiento, la colonia, sean similares, tengan amenidades, servicios similares para poderlos tomar como comparables para el inmueble que estamos evaluando. Igual, que su estado de conservación sea similar, proyectos similares. Aquí tomamos muy en cuenta que los metros cuadrados de la casa que estamos valuando sean similares a los metros cuadrados de los inmuebles que vamos a tomar como comparables. No tienen que ser los mismos 218 metros. Tenemos a veces un margen de 10%, hasta en algunos casos se permite hasta el 40% de diferencia en los metros cuadrados, dependiendo del fin, del objetivo del avalúo, es más flexible o no la norma, ¿sí? Igual que la edad sea similar, no podemos comparar, no se debe comparar un inmueble nuevo contra uno que ya tiene 25 años de construido. Usualmente la gente es ahí donde entra el conflicto entre el agente inmobiliario, el valuador, el dueño. Me dicen aquí hay casas en Altozano que valen 3 millones, sí, pero esas son casas nuevas y su casa tiene 30 años de construida. Aun cuando la ubicación para muchas personas sea mejor, pues no podemos comparar una vivienda nueva contra una que ya tiene cierta edad. No es posible. Probablemente 2, 3, 5 años pudiéramos tomar como comparable una vivienda nueva, pero más allá, finalmente no nos sería muy fiable el resultado de homologarlo, porque ya los acabados son distintos, ya las tendencias, las modas han cambiado y eso modifica el valor de los inmuebles que estamos valuando contra los que usamos como comparables. Estos son algunos conceptos, los dejo por ahí para que puedan verificar. Luego muchas veces de calle a calle varía el costo, ¿no, Robert? Dependiendo qué es lo que, si está en avenida principal o está en avenida secundaria. Sí También llega varía, varía en cuanto a la ubicación, las avenidas, sobre todo los fraccionamientos donde hay una vialidad principal y después hay vialidades secundarias, sí varía el precio. A veces los desarrolladores nos ha tocado que no hacen la diferenciación desde la compraventa, desde la subventa, pero ya en las segundas ventas, cuando ya el desarrollo ha avanzado, las personas sí aplican esa diferenciación entre una vialidad principal y una vialidad secundaria. El catastro lo hace, yo soy perito en el catastro también, ahí sí está marcada definitivamente la diferencia entre una vialidad principal y en las vialidades secundarias. Si es una calle cerrada, ¿qué tan lejos?
está de una avenida, del periférico, de vialidades de ese tipo. Me gustaría saber si tienen preguntas para poder abundar más en cualquier tema. Si alguien tiene alguna Yo duda, tengo, yo tengo una pregunta. Gracias por la presentación. Aquí la pregunta es saber si en el caso de ambas tipos de valoraciones, el físico contra el de mercado, digamos, eh, si hubiera una diferencia entre uno y otro, yo lo que entiendo es que el enfoque físico, pues a lo mejor es más, o la evaluación con el enfoque físico puede ser más fiable desde un punto de vista, o sea, más técnico, pero para el efecto que lo necesitamos, es decir, para la promoción del inmueble, no sé si sea suficiente con el enfoque, con la evaluación desde un punto de vista del enfoque de mercado, porque a fin de cuentas lo que queremos es eso, ¿no? Ya hablando para que sea, para tomarlo como, para que lo tome como garantía un banco, pues entiendo perfectamente que el enfoque técnico es el correcto, pero para la promoción de un inmueble, eh, ¿qué opinan respecto a que sea suficiente con una evaluación, con un enfoque de mercado? Bien, el fin, es decir, si la casa se va a vender, puedes utilizar tanto el físico como el de mercado. Y te comento por qué. Hay inmuebles que en la zona eh, son o muy, están mucho mejor construidos, tienen características que no corresponden a la zona, es decir, hay una vocación, hay un tipo de inmuebles en esa zona, pero el que estoy evaluando tiene características físicas superiores a las que están ahí. Es decir, si yo lo comparo contra el mercado que está en esa zona, no me va a resultar un valor muy alto, porque en esa zona hay casas de 150 metros construidos, pero mi casa está en dos lotes y le hicieron 350 metros de construcción. El valor de mercado para la zona es uno y probablemente me resulte más abajo que el valor físico. Es ahí cuando yo concluyo y les explico que el valor físico representa más el valor de ese inmueble. Sí me explico en ese sentido? No puedo irme por el valor de mercado o es muy probable que los metros cuadrados de construcción sean los mismos a las otras casas, pero tenga un excedente de 150 metros de terreno. Y eso solo se refleja en el enfoque físico, donde separo terreno y construcción. ¿Sí? Si lo evalúo, si lo enfoco solamente por mercado, estoy comparando los metros de construcción. Y sí, yo puedo agregar los metros excedentes de terreno que los otros inmuebles alrededor no tienen, pero igual caigo un poco en el enfoque físico, construcción y terreno. Esa es una diferencia entre por qué elegiría en ese momento el enfoque físico contra el de mercado. Y en otros casos, nos ha pasado que hay casas aquí en zonas habitacionales de interés social. Las casas son de 4,5, 5 metros de frente y hay personas que han construido 3 pisos en esos lotes con acabados de lujo muy buenos y su valor físico excede el que el mercado puede pagar en esa zona. Si yo los comparo por mercado, van a estar muy abajo. Físicamente, por características, metros construidos, acabados, todo, sale un valor muy alto, pero en esa zona el mercado no lo va a pagar. Ahí nos ha pasado casas de 3 niveles con excelentes acabados. El promedio de casas alrededor es de 800, 900,000 pesos y esta casa da 1,400,000. Nadie lo va a pagar en esa zona. Es muy difícil y si tengo que concluir un valor, elijo el valor de mercado, que es más bajo que el valor físico porque esa persona se salió de las características de la zona, de lo que la gente elige ahí para vivir. Espero que... Sí,
Sí, sí lo entiendo. Entonces, por eso mismo, no, digamos que no sería, sería válido concluir que para efectos de la promoción de un inmueble, digamos que pues nos sirve más, entre comillas, la evaluación de mercado que la evaluación física para la promoción del inmueble. Me parece que lo más conveniente debe ser como precio de salida de un inmueble el que sugiera o concluya el valuador. Puede tomar el valor físico o puede tomar el valor de mercado. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Hay preguntas en el chat. A ver, A ver, no Rocío puedo. Fox pregunta qué tanto se toma en cuenta el valor de catastro. En Michoacán, nada. En Va a Michoacán, depender. En ¿perdón? otros estados, sería diferente en otros estados, me Sí, imagino, ¿no? Como lo. Michoacán creo que es uno de los dos únicos estados donde el valor catastral no corresponde en nada, no hay ninguna proporción, referencia ni relación con el valor comercial. Los valores catastrales los autoriza el Congreso Estatal, el Congreso del Estado cada año y no corresponde en nada con el valor comercial Sí, aquí. ya tendrían que checarlo más bien de acuerdo en el estado de donde nos Y estén hablando, cómo lo manejan allá, pero en su estado, cada uno cómo lo corresponden, pero en lo que entiendo, lo que he visto en Guanajuato, estados colindantes, valor catastral es el valor comercial. Sí, aquí no, aquí exacto. creo que somos ya nada más dos estados los que tenemos esa regulación. Bueno, aquí Marcela Álvarez dice, tengo un cliente que vende su casa en Montebello de 7 millones. Son 242 metros de terreno y 222 de construcción, tres recámaras, piscina y siempre me dice que está vendiendo bajo porque hay departamentos en la zona de menos de 110 metros en 9 millones. La casa tiene 11 años de construida. ¿Qué opina usted? Bien, No sé si entendiste la pregunta, sino para que abra su audio. a ver si, creo que sí, sí entendí lo que está eh, comentando. No sé en cuánto esté vendiendo el señor su casa, ¿sí lo dice? Mm, 7 millones. 7 millones. Y los departamentos están en 9 y son nuevos. Eh, Sí, nuevo, 9 millones. 110 tienen amenidades, pero la casa pues también tiene sus amenidades, o sea, jardín, piscina, terraza, etcétera. Pero obviamente no gimnasio, no coworking, que creo que es lo que eleva el precio en esos departamentos, pero siempre me está diciendo que estamos vendiendo muy por debajo. ¿Y qué tan cerca están la casa de los departamentos? A 3 calles. A 3 calles, bien. Bueno, habría que revisar si se evaluó esa casa y qué criterios se siguió. Otra cosa que la estudiamos mucho incluso es que uno de los factores de mercado, un factor tampoco que se toma en cuenta en el avalúo, pero que es una realidad, es que el valor de un inmueble lo da la deseabilidad. Si en este momento los departamentos son moda, tienen una gran promoción y los han hecho atractivos, la gente desea más vivir ahí que en una casa. La casa, no le he preguntado, pero puede ser que dé a la calle y estos departamentos ya son en una zona habitacional con, no sé, vigilancia, privados. privados. Aquí en Morelia, en la avenida Camelinas, junto al centro de convenciones, en una de las zonas más bonitas, hay unos departamentos, tienen su entrada con jardín, una glorieta, fuente, caseta de vigilancia, estacionamiento subterráneo, elevadores, etcétera. Y tienen un precio, para decirles el ejemplo, valen 8 millones. Frente a del otro lado de la avenida hay una calle que da al bosque y los departamentos, su estacionamiento da a la banqueta. Parte del coche queda en la banqueta. Y entras y es una escalera, es un edificio de 4 niveles. Y me decía una persona, ¿por qué este departamento no vale 8, vale 5,5? Le dije,
Si enfrente valen 8, pues por el concepto. El otro tiene amenidades, caseta, jardines, gimnasio y su departamento da a la calle. Entonces, es más deseable vivir allá que vivir en una casa que está en una calle tradicional. Aquí nos piden mucho eso, que esté en un foto, que esté en privado, que haya vigilancia. Y eso ha incrementado el valor de las propiedades. Por eso, pues, aun cuando bueno, se tienen más metros construidos, el valor no responde como en otros inmuebles con otras características. Correcto. Yo entiendo la deseabilidad, perdón que interrumpa, pero acá el ejemplo de 9 millones, estamos hablando de dos recámaras nada más. Y Sí, segundo, con una cuota de mantenimiento también bastante alta, que obviamente paga esas amenidades. sí. Pues en este caso particular, pues revisar el avalúo o volver a evaluarla con otra persona, otro criterio, Otro, otro otro valor. criterio. Sí, tendremos que esperar los 6 meses porque ese avalúo ya fue validado Ah, correcto. y checar. Bueno, si me permite también, entiendo que ya es un avalúo para un crédito o algo así, en la sociedad No, hipotecaria, no, ¿no? en realidad el propietario pidió que se le hiciera su avalúo y que lo validaran, sin, digo, ya para tenerlo listo en caso de que hubiera algún interesado por la compra, ¿no? Y para de alguna manera acreditarle al comprador, ya sea que pueda ser crédito hipotecario o con recursos propios, que ese es el valor que tiene la casa, pero como que no le gustó, ¿no? Como que empezó a investigar en el área y a dos calles, pues están estos departamentos, a la vuelta hay townhouses. Acá en Mérida están proliferando este tipo de construcciones, ¿no? Vertical y townhouses. Un avalúo comercial podrían hacerlo de manera independiente y les da otro, otra orientación. No tendría que ser algo que puedan validar, no tendría que ser algo en el formato de la sociedad hipotecaria, podría ser algo independiente y eso les daría la idea, otro criterio, otra información. Y como dices Así tú, es, muchas gracias. igual si alguien tiene otra pregunta, puede abrir su micrófono. Todavía nos quedan unos minutos, entonces pueden aprovechar y abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente. Buenas tardes. Tengo una duda dando seguimiento un poquito a la idea de que se presenta ahorita de la piscina. En un avalúo, yo tengo entendido que no suma la piscina en un avalúo bancario para un crédito bancario. Para por ejemplo, una compra de contado, ¿sí suma el tener una piscina en la casa? Ya que no se Sí, considera como construcción, vaya. sí suma porque es una inversión, tiene un costo. Entonces nosotros lo agregamos en lo que les comentaba, el apartado de instalaciones especiales. No es un elemento que debe estar en la casa. Es algo que agregaron y que le da valor. ¿Por qué? Tiene un costo. Ah, Una ok, entonces amenidad. el comercial sí suma. Claro que sí. Ah, ok, perfecto, gracias. Juan levantó la mano. Juan, Hola a todos, hola Citlali, muchas gracias por la hola. plática. Del ejemplo que mencionaban sobre la casa y el departamento, yo lo he visto mucho también acá en Jalisco, bueno, en Guadalajara, y lo que yo les digo a mis clientes siempre es que hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, porque siempre el metro cuadrado por un departamento, aunque sean menos metros, es mucho mayor por una infinidad de situaciones. Pero una de las más importantes es de que muchas veces hacen financiamiento directo y ese costo pues, lo meten al precio y hacen preventas y te dan plazos, a diferencia del otro. Y pues también las amenidades y la seguridad. Entonces, sí, lo ideal sería comparar una casa con colonia similar
y no un departamento con una casa, porque si no, sí son cosas muy diferentes. Nada más lo pongo eh, para concientizar al propietario, pues de que no es lo mismo, aunque sean menos metros y aunque sea la cimentación, o sea, uno no sabe todas los extras que trae ese proyecto, ¿verdad? Nada más era ese comentario. Y la otra pregunta para el ponente es, por ejemplo, en una casa o un edificio en el centro, donde acá el valor catastral sí es muy alto porque cada año va aumentando, pero comercialmente pues tal vez no es tan atractivo como lo menciona el predial o el valor catastral, porque no puedes tumbar o tienes restricciones o incluso es de adobe. Ahí, ¿cómo sería como el equilibrio perfecto entre el valor físico y comercial o, o de restitución? Harías como, perdón, el valor de reposición sería del mismo material que está hecho como adobe o con algún material actual. Esa sería mi pregunta. Y para nosotros, aquí en Morelia, en el centro histórico, que hay tantos inmuebles, personalmente tomo en cuenta solamente el valor de mercado. No podemos irnos sobre el valor físico realmente. Hay un criterio para evaluar inmuebles históricos. Depende también su valor si tu inmueble en el centro está catalogado. Aquí tenemos un catálogo de 1.200 inmuebles patrimonio. Eso les da otro valor. El valor físico, si nos fuéramos a evaluarlo así, tendríamos que ver si el inmueble ya ha tenido intervenciones, es decir, si ha sido remodelado y si los elementos que usaron fueron los que correspondían a la época en que se construyó o son recientes. Sí varía mucho, mucho el valor, incluso puede valer un 50% su valor, dependiendo del estado físico y de las intervenciones que haya tenido el inmueble. Es decir, en inmuebles históricos se llama intervención a cualquier remodelación. Hay que verificar cómo está físico, qué tipo de materiales tiene, son modernos o son de acuerdo a la época, al estilo de la construcción, y eso varía mucho su valor. Así que darte una idea de un medio, un justo medio, no. Hay una forma totalmente distinta de evaluar inmuebles históricos contra la de evaluar inmuebles contemporáneos de forma comercial. Ok, muchas gracias. Y sobre todo porque lo que platicábamos en alguna plática con Roberto, es que malamente creemos que el hecho de que la remodelaron y le pusieron todo nuevo, pues va a hacer que valga más la propiedad, cuando no es así. ¿O estoy equivocada, Roberto? No, es cierto. Claro que todo lo que le pongamos a Todo la suma. casa, materiales contemporáneos, claro que le da valor. Solemos meter baños de cristal con puertas de cristal templado, pasamanos de aluminio o acero inoxidable y tienen un valor, pero en un inmueble histórico, en un inmueble de los centros históricos de nuestras ciudades, sí le da valor, pero no el que tendría si se hubiera hecho con materiales de la época. ¿Me explico? O sea, no es que no valgan, claro que tienen un valor, son baños nuevos, sobre todo los baños. Las casas de los lugares históricos tenían un solo baño y la gente pues empezamos a construirles baños para hacerlos más funcionales, pero sí, los materiales y lo que se le invierta no le da el valor si lo hubiéramos hecho con materiales apropiados y de acuerdo al estilo de construcción de la época. Ok. Gracias, Robert. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya casi estamos por terminar. Si alguien más quiere hacer alguna consulta. Perdón, sí, otra pregunta. En el caso, por ejemplo, de la homologación, sé que el estudio lo hacen sobre 6 propiedades, sobre 6 unidades. La muestra es de 6. Mi pregunta es, ¿hay diferencia cuando es avalúo para un crédito bancario y para una compra entre particulares o la homologación es exactamente el mismo escenario para ambas? ¿Sí me explicó? A ver, la pregunta no la entendí. ¿Perdón?
no la entendí. Si Ah, es ok. igual para Para un la crédito, homologación, la muestra que se toma hasta donde yo sé son de 6 propiedades. Ajá. Se considera el mismo valor para un crédito, para un avalúo que va dirigido a un crédito bancario y para un, ¿cómo se llama? Para una venta de contado o para un avalúo comercial. Yo digo que sí, pero hoy me brincó un cliente con esa situación que me dice que por ser avalúo bancario es más caro. Entonces, nada más quiero despejar mi duda. son criterios diferentes. La sociedad hipotecaria en sus procedimientos indica que sean seis comparables, Ajá, tanto de terreno como de construcción. correcto. Y en la evaluación comercial privada, vamos a llamarle, nos permiten que incluso sean tres nada más. Pero el El- monto no varía. sí, sí varía. Ah, ok. Yo evalué muchos años para la sociedad hipotecaria, Infonavit, Foviste, algunos bancos. El criterio de la sociedad hipotecaria, vamos a decirlo así, castiga más el valor de un inmueble, porque es un inmueble que queda en garantía. Y Voy. siempre eso, nos guste o no, tienden a castigarlo para que Permítame sea tantito. un valor menor. En la evaluación comercial es más libre, digamos, podemos aplicar nuestro criterio. En mi caso combino que soy evaluador, soy agente inmobiliario, entonces Ajá. combino esas dos partes, pero no, la sociedad hipotecaria, y eso nos pasa aquí constantemente. La persona vende en 1 millón y el avalúo de la sociedad hipotecaria les da 800 900,000 pesos. Entonces, eso lo hacen porque son sujetos de garantía, de crédito y quedan en garantía.